¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Bienvenidos de nuevo a su programa De los Hechos al Derecho, un programa patrocinado por la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente, un espacio dedicado a tocar temas de ciudad, un espacio dedicado a tocar temas que a usted le interesan. Hoy trataremos un asunto que nos compete a todos, el estado de la malla vial en Cali, los huecos en las vías, los huecos de las calles y avenidas que afectan la tranquilidad de los caleños, esos huecos que generan problemas de movilidad. Pero antes de seguir adelante con nuestro asunto, quisiera que viéramos el siguiente caso, un caso que tal vez a usted le resulte familiar. Eran las 9 de la noche, un 20 de noviembre de 2012, cuando John Wilmar Gómez, de 39 años de edad, salió volando de su moto al haber caído en un hueco de la autopista suroriental con carrera 56 de la ciudad de Cali. Que ahí en esa parte donde yo me accidenté, hace un año, en diciembre de hace un año, después de mi accidente, antes de mi accidente, había un separador, unos separadores, unas guaudas que habían colocado ahí en la mitad de la carretera para dividir los carriles, porque estaban haciendo un arreglo. Resulta que esos huecos, eran 3 huecos, esos huecos les echaron gravilla y los dejaron así, pues quedaron al nivel de la carretera, pero pues con el pasar de los carros y todo, eso se fueron, la gravilla fue saliendo y todo eso, y siempre quedaron unos huequitos como de 10 centímetros de profundidad. Esos huecos están ahí, yo ya los había visto hace mucho tiempo, y pues yo pasaba en mi moto y pues yo siempre, obviamente, los esquivaba. Ese día venía por mi derecha normal, cuando un carro se me paró adelante, entonces yo me abrí hacia el otro carril, pues porque el carro paró ahí, yo tenía que adelantar y seguir. Y en la parte donde sucedió eso había un árbol grande, la luz era muy poca, no había casi alumbrado público ahí por las ramas de los árboles y todo eso, porque siempre se veía oscuro. Pues los huecos se me olvidaron y yo iba en mi moto, y cuando de repente caía el hueco, entonces al caer al hueco la dirección se me soltó de las manos, yo salí por encima de la moto y caí al piso. No solo el mal estado de la vía puso en riesgo la vida de Wilmar, sino también la poca iluminación. A pesar de que estaba oscuro, yo logré pararme de una, pues fui a coger la moto porque pues esa fue mi reacción. Y detrás de mí venía un carro, pues como estaba oscuro el carro, si yo no me paro, el carro me atropella. Aunque logró ponerse de pie y coger su moto, Wilmar se encontraba gravemente lesionado. Pues no, mi accidente fue siempre bastante grave, porque pues yo me partí los 2 brazos, me lastimé un tobillo y tuve una fractura expuesta de codo, y pues el codo no me volvió a quedar, no volvió a quedar como en su estado original, porque pues de todas maneras eso queda como una soldadura, y pues hay una rótula, y él no va a volver a quedar funcionando igual que como estaba al principio. Y pues de vez en cuando pues yo siento dolores en los brazos. Wilmar ha trabajado desde siempre en carpintería para Caraudio. Ahora, debido al accidente que sufrió 3 años atrás, siente que no puede rendir como antes. Ya no puedo levantar cosas muy pesadas ni nada, porque pues este brazo me quedó, o sea, lo puedo utilizar porque lo puedo utilizar, gracias a Dios, pero es algo que pues me quedó, no tengo casi fuerza en ese brazo. Y el brazo de adelante, pues el brazo derecho, pues afortunadamente fue la muñeca, y me ha sanado muy bien,
pues puedo trabajar, gracias a Dios, con los dos brazos, pero no es lo mismo, ya no es lo mismo. Siempre quedé limitado. Después de lo sucedido, Gómez demandó al Estado. Y pues eso es un proceso y pues hasta este momento pues todavía no, ya hubo un fallo, pero hubo una apelación, entonces estamos esperando la segunda instancia. Tras haber visto la muerte enfrente, Wilmar manifestó agradecimiento a Dios, pues a diferencia de él, hoy hay quienes debido al mal estado de las calles han perdido la vida. Por otro lado, exhorta a que las personas que han tenido accidentes como los de él hagan valer sus derechos para que estas situaciones no se tengan que repetir. Que realmente pues no dejen las cosas ahí nomás, que porque me accidenté o no me falta este papel de la moto o alguna cosa, que no dejen las cosas ahí porque realmente no la obligación del Estado es mantener las vías en buen estado. Y si usted deja las cosas ahí, nunca va a haber solución para nadie. Entonces todo el mundo debería de estar más pendiente y llegar hasta las últimas consecuencias en un proceso de estos. Situaciones como la de John Wilmar Gómez no son las únicas, por eso de los hechos al derecho decidió salir a las calles del centro de Cali y preguntar a algunos motoristas y automovilistas si alguna vez tuvieron o estuvieron a punto de tener un accidente por el mal estado de las vías. Ellos respondieron. Claro, más que todo el vehículo es el que sufre, usted sabe que una alineación, un balanceo no dura aquí por la vaina. Cuando uno mete en cualquier barrio lleno de huecos, y vías principales, nomás que el centro, venga por la 11 y verá que eso está intransitable. Hace más o menos unos 15 días venía por la calle 11 y hay un hueco bastante grande, no lo he notado cuando la llanta quedó metida dentro del hueco. Hace más o menos dos meses, y medio, 2 meses, y él pasó un policía acostado. Al llegar al otro lado del policía acostado, la parte de esa calle estaba llena de agua, no tenía desagüe, cosa de que él cayó a ese hueco y se accidentó. De ahí hubo que levantarlo, llevarlo a urgencias de la clínica Colombia. Hay vías aquí donde de repente uno entra a una vía que tiene problemas por su estado de funcionamiento y pues está uno cerca de tener un accidente directamente por maniobras rápidas en el mismo carro. Como peatón también hay partes donde ha habido momentos de tropezar y de poder tener un problema serio en salud. De pronto eso lo hace pero cuando uno se siente bravo, ¿sí me entendés? El resto así de pendejadita uno no obvia todo eso porque abogar y todo eso, claro. La pérdida de tiempo y todo eso. No se ha tomado, pues son cosas de que no sé si es que estamos acostumbrados a que nos maltraten. ¿Por qué digo que nos maltraten? Porque pues realmente nosotros pagamos impuestos y nosotros pagamos no solamente los impuestos de iluminación que están llegando tan costosos en este momento, ¿no? Sino también ese tipo de servicios que uno debe tener en buen estado, como son las vías. No, en ese momento pasó fue un guarda, yo le comenté y le dije pues de lo que me ha pasado y pues no, normal, pasó como si nada. No me queda tiempo para ponerme a estar en ese tipo de situaciones, simplemente es algo que no debiera ser. Situaciones como la que acabamos de ver no son excepcionales. Es muy frecuente la accidentalidad en Cali por el mal estado de la vía. Las estadísticas nos muestran el alto índice de accidentalidad, sobre todo los motociclistas, por esos huecos de nuestras calles y de nuestras avenidas. La situación es dilucidar qué función, qué obligación asume la administración pública municipal, el municipio, frente al mantenimiento de las vías. ¿Qué pasa si usted resulta afectado por un hueco, porque se cayó de su moto, porque su carro se averió? ¿A qué tiene derecho? ¿Qué puede reclamar? ¿Cómo lo reclama? Esto lo vamos a entrar a aclarar más adelante con la participación de una jueza administrativa. Vamos a un corte comercial. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio?
¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Regresamos a su programa de los hechos al derecho. Como lo había anticipado, tenemos la presencia de la doctora Marisol Apráez, juez quinta administrativa de descongestión de Cali. Doctora Marisol, muchas gracias por comparecer a este programa. Muchas gracias a usted por invitarme. Gracias. Doctora, ¿desde hace cuánto es juez? Pertenezco a la jurisdicción administrativa como juez desde el año 2006. Doctora, cuando usted se refiere a la jurisdicción administrativa, ¿se refiere a ese tipo de jueces que fallan las reclamaciones o las demandas que interponen los ciudadanos afectados por un accidente derivado del mal estado de la vía? Es competencia de los jueces contenciosos administrativos este tipo de reclamaciones o demandas. Ya. Doctora, ¿qué es lo que expide un juez? Es una sentencia, pero ¿qué impone en esa sentencia? ¿Es una sanción? ¿Ordenan pagar? ¿Ordenan hacer obras? ¿Qué es lo que se hace a través de esa sentencia? Bueno, es una sentencia condenatoria que tiene que ver con el patrimonio de la entidad directamente. Doctora, ¿y por qué se condena el municipio cuando ocurren este tipo de accidentes? ¿Qué es o cuál es la obligación o el deber que ellos incumplen? ¿Cuál es el fundamento para decir que el municipio es responsable de un accidente derivado de ese hueco? Bueno, Fernando, esa violación es de orden constitucional porque el Estado tiene a cargo la prestación eficiente y efectiva de los servicios públicos y también de orden legal porque esa prestación es oportuna y eficiente para la colectividad. O sea que al municipio le compete mantener la malla vial en buen estado y en perfecto funcionamiento. La ausencia del mantenimiento de la malla vial en el sector urbano del municipio de Cali acarrea necesariamente una responsabilidad a cargo de la entidad demandada, de la entidad accionada. Doctora, y cuando usted se refiere a que se impone o se expide una condena de contenido patrimonial, ¿a qué se refiere? ¿A que la persona lesionada tiene derecho a pedir que se le dé un dinero por lo que le ocurrió? En efecto, esa condena implica el pago de unos perjuicios de orden material e inmaterial a favor de las víctimas. Cuando usted me habla de un perjuicio material, ¿eso qué significa, doctora? ¿Que yo le puedo pedir al municipio que me devuelva lo que me gasté por culpa del accidente para poder recuperar mi salud, o que me pague el tiempo que estuve incapacitado? ¿Eso significa un perjuicio material? El perjuicio material está dividido en dos grandes grupos, un daño emergente y un lucro cesante. El daño emergente, en efecto, implica todos los gastos que la víctima y su familia se le ocasionaron por el accidente ocurrido, y el lucro cesante lo que dejó de percibir a causa de ese accidente. Y cuando habla de perjuicios inmateriales, ¿qué significa eso, doctora? ¿A los temas emocionales, sentimentales? En efecto, el sufrimiento, la congoja que la víctima o sus lesionados, sus familiares directos, sufrieron a causa de ese accidente, pero también un daño que se llama el daño a la salud, que implica el resarcimiento por el complejo emocional que pudo haber sufrido la víctima directa o sus familiares por el accidente ocurrido a causa de la ausencia del mantenimiento en las vías. Doctora, ¿y cómo hace una persona afectada si yo sufro un accidente, que uno lo quiera por un hueco en la vía? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién debo recurrir? ¿Cómo hago para poder llegar ante un juez administrativo como usted? Bien, Fernando, acude ante un abogado titulado e impetran el medio de control denominado reparación directa. Esa es la demanda que yo interpongo, reparación directa. En efecto. Y en esa es la que yo voy a pedir todos los perjuicios que usted me acaba de decir. Sí, efectivamente. Doctora, quiero agradecerle su presencia en el programa y aclararnos situaciones del día a día, cosas que la gente no conoce, pero que con su ayuda creo yo que ha quedado supremamente clara. Gracias a usted. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio?
¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Bueno, ya acabamos de escuchar a la doctora Marisola Praes, la juez quinto administrativo de descongestión de Cali. Ya nos quedaron claras las inquietudes que teníamos al inicio de nuestro espacio. ¿A qué tiene derecho usted como víctima de un accidente por un hueco? ¿Qué puede reclamar? ¿Cómo lo reclama? ¿Quién debe reclamar? La pregunta surge entonces de la siguiente manera. ¿Será que es más costoso para la administración hacer una obra pública tendiente a arreglar esa vía pública que pagar indemnizaciones? Un solo hueco, ¿cuántas demandas puede generar mensualmente? Normalmente la malla vial de Cali presenta dificultades que se demoran muchísimo en ser corregidas. Hay calles que llevan meses, si no años, en la misma condición, generando accidente tras accidente. ¿Cuánto le vale al municipio 2, 3, 4, 5 accidentes por un solo hueco? Para eso, y para aclarar nuestra duda, hemos invitado a la doctora María Teresa Jiménez, quien fue empleada del Tribunal Administrativo del Valle y desde hace 10 años ejerce su profesión de abogado como litigante, específicamente en el área de responsabilidad estatal. Doctora María Teresa, muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Doctora, acabamos de plantear una inquietud. ¿Qué tan costoso le sale al municipio el pago de indemnizaciones por los lesionados que resultan de un accidente derivado del mal estado de la vía? La inquietud va dirigida a lo siguiente: ¿qué será más barato para ellos, si arreglar la vía o pagar indemnizaciones por un hueco? Obviamente que les sale más oneroso al municipio pagar demandas, condenas por accidentes con origen en un hueco, que si él hiciera la prevención de restablecerla y hacer el mantenimiento a que está obligado de acuerdo con la ley. Doctora, por su experiencia en el litigio, ¿con qué frecuencia se presentan personas ante usted, ante su oficina, a iniciar reclamaciones por accidentes derivados del mal estado de la vía? Son muy frecuentes, Fernando, las personas que salen lesionadas con origen en los huecos que hay en nuestras calles. A mi oficina pueden concurrir por ahí 5 o más personas que están afectadas por haber sufrido un accidente en la vía por un hueco. ¿Esa frecuencia se refiere usted a un tema mensual? ¿Esa es la periodicidad a la que se Mensualmente refiere? pueden concurrir 2 o 3. Imagínense, acciones. Estamos hablando de un índice demasiado alto, doctora. Claro, claro que sí. Eso. Y cuando usted fue empleada, ¿qué tanto era el volumen de demandas por accidentes derivados del mal estado de la vía? Cuando perteneció a la jurisdicción administrativa. Pertenecía al Tribunal Contencioso Administrativo, eran no tantos como ahorita, porque las personas ahora tienen más conocimiento de sus derechos, a que tienen derecho para demandar y reclamar. ¿Pero se manejaba alguna frecuencia constante? ¿Había alguna estadística que nos permitiera saber con qué número de personas Pues, acudían a la jurisdicción para demandar mensualmente? Para la época en que yo trabajé con el tribunal, pienso que no era tan conocido como, vuelvo y le repito, como es ahora. La gente tiene más conocimiento a raíz de que son más, están más orientados a reclamar sus derechos y conocen de pronto un poco más de la ley constitucional que les da esta legitimación para reclamar. Ya. Pero de todas maneras, ¿cree usted que sí es menos el impacto económico para el municipio generando obras de reparcheo, de mantenimiento, que lo que paga por una indemnización? Claro que sí. Si el municipio realmente cumpliera con la obligación de mantener en buen estado las vías, no tendría que pagar tantas condenas, le salía menos oneroso
si hace el mantenimiento al cual está obligado por la ley. Doctora, sin adentrarme ni conocer nombres, ¿cuál puede ser el promedio de una condena por un accidente? Hablando de una lesión leve. El promedio puede estar en unos 150, 200 o más salarios mínimos, y más si la persona queda lesionada porque le quedan secuelas de por vida, la condena puede ser más alta. O sea que estamos hablando que en promedio una demanda de carácter administrativo por un asunto como esto puede generar fácilmente una condena, una orden de pago por encima de los 60, 70 millones de pesos. Claro que sí. Si la persona le han quedado secuelas, es merecedora a una condena de 70, 80 o más salarios mínimos. Entonces fíjense ustedes cómo un hueco le puede valer al municipio 60, 70 millones. El impacto fiscal es alto. ¿Será que es mejor invertir dinero para prevenir o será mejor para la administración seguir pagando un promedio de 50, 60, 70 millones por ese hueco? Además de que tengamos en cuenta que hay vías en Cali en la que se presenta con frecuencia accidentalidad por esa situación, es decir, un mismo hueco puede generar 3, 4 accidentes en un mes o en una semana. Claro, sí, porque con frecuencia, digamos, la gente que no transita una determinada vía y suele muchas veces, como ocurre, encontrarse en una vía un hueco lleno de agua y allí puede caer y accidentarse. La ineficiencia del Estado genera un impacto fiscal bastante alto. Es preguntarle a la administración, ¿será mejor invertir en la adecuación de la malla vial o seguir pagando millones por un accidente? Por ahora, los dejamos con este corte comercial. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Marisola Praes, juez quinta administrativa de Descongestión de Cali. Contamos también con la compañía de la doctora María Teresa Jiménez, ex empleada del Tribunal Administrativo, abogada litigante por más de 10 años en el área de responsabilidad estatal. Conclusiones. El municipio debe intervenir en la malla vial. Los puntos críticos de la ciudad deben de ser adecuados para evitar el pago de condenas, que como lo explicaba la doctora Jiménez, son de aproximadamente 50, 60 millones de pesos. Eso sin tener en cuenta que hay lesiones que generan una mayor indemnización. Conozco, y de buena fuente, condenas de 150 o 200 millones de pesos por gente que queda lisiada, como ya nos lo explicaba. También demandas por la gente que lastimosamente fallece al caer de su motocicleta o la que perdió su estabilidad al meterse en un hueco. Son condenas altísimas. Entonces la pregunta va dirigida a la administración municipal. ¿Qué le sale más costoso? ¿Pagar una indemnización o la inversión en una obra pública para rehabilitar esa vía? ¿No creen ustedes que es más fácil reparchar que pagar condenas? Ahí queda la inquietud. Lastimosamente, si alguien resultó afectado, recuerde que tiene derecho a reclamar. Cualquier consulta que tenga al respecto, escríbanos. Dejen su mensaje en la página www.consorcio jurídico del occidente, aparece aquí en pantalla, o llámenos a los teléfonos móviles que también se registran, teléfonos fijos. Estamos para escucharlos, para hablar y solucionar. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio?
¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377